honesto, sin doblez, no dado mucho al vino, no codicioso de ganancia deshonesta, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejercen el diaconado. Si son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobierne bien sus hijos y su casa, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es Cristo Jesús. Bendito, amado Dios Padre Celestial, te doy gracias, Señor, por tu palabra en este momento. Te pido que tomes dominio y control, Señor, en tu palabra. Unge mis labios, mi boca y mi garganta, Señor, y que rompas cadenas y ataduras, Señor, en esta noche por medio de tu palabra, Señor. Que sea que usted esté manifestándose, Señor. Aparta todo espíritu al contrario tuyo que quiera interponerse, Señor, en tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que tu sangre preciosa que nos cubra a cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Y tomemos asiento para la palabra. Amén. Dice el significado de diácono: es miembro laico elegido por la comunidad para servir y apoyar al pastor en las actividades de la iglesia. La palabra diácono proviene del griego diáconos, que significa siervo o ministro. Los diáconos son reconocidos por su fe, cualidades morales y conectan espiritual, y se empeñan un papel de servicio y de apoyo para el liderazgo pastoral y la comunidad en general. Ese es el diácono. El diácono, en el tiempo cuando ya fue creciendo la iglesia, la gente comenzaron a murmurar, dice la palabra de Dios. Vamos un ratito al libro de Hebreos capítulo 6, versículo 1 al 4. Dice: en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que la viuda de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, del testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por ese motivo es que se eligieron a los primeros diáconos. Pero para eso hay que requisito. ¿Por qué se eligen diáconos o los líderes? Porque ya la iglesia crece. Y que entre más que crece, entre más que hay más hermanos, el trabajo es más grande, hay más necesidades. Porque viene un hermano con una aflicción espiritual, viene otro hermano con otra aflicción espiritual. El pastor le escucha al uno, le escucha al otro. Hay necesidad de que ir a visitar la iglesia, hay que abrirla. O sea, el pastor ahí no se va a dar abasto. ¿Por qué? Porque el trabajo ya es más grande. Pero el líder principal, el pastor, tiene que analizar a quién va a poner, pero no al dedo, sino comunicación con Dios. Averiguar verdaderamente el requisito
de cada miembro que va a ser elegido. ¿Para qué? Para ver si es aceptable para el diaconado o para ser líder. No ve que ellos no van a ser unos hermanitos cualquiera, van a ser ya unos ministros, van a ser siervos, no siervos, en que van a servir a la comunidad. ¿Cuál es la comunidad? Al pueblo de Dios. Para escuchar a los líderes, para escuchar a aquellos jóvenes, tanto hombres y las mujeres, para escuchar a las jóvenes, a las que tienen más edad, para escucharla, porque no va a venir una mujer a contarles cosas íntimas a un hombre, no. Siempre va a haber cómo, entre mujeres mismos se van a entender, o como un hombre no le va a contar algo de hombre a una mujer. Por eso es muy necesario de que en el pastorado sean dos, el hombre y la mujer, para que la mujer ayude a pastorear a las mujeres, a escuchar sus necesidades, a escuchar su aflicción de mujeres, y el hombre también escuchar al hombre. Pero con eso no se quita la autoridad, no, sino que son ayuda. Y en el diaconado es así mismo, el diácono viene a ser una ayuda ¿para quién? Para el pastor. Pero muchas veces, porque vemos a quien diezmó más, a quien ofrenda más, a quien aparenta supuestamente que es activo en la iglesia, a ese lo ponemos. Pero si te hago una pregunta, y en lo íntimo, ¿cómo es ese varón y esa mujer? ¿Tendrá los requisitos exactos para llevar ese trabajo? ¿Estará sujeta a su familia a él? ¿O será que su familia, su esposa a un lado y él a otro lado, y es diácono de la iglesia? El diácono es un líder, hay una parte de guía para el pueblo. ¿En cuál de qué? Tienes que tener requisitos. Y aquí mismo nos habla la palabra y nos ayuda a entender, pero eso no estamos viendo en estos tiempos. Porque primeramente, para ser diácono tiene que ser humilde. Humilde ante Dios y ante la gente. No porque ya fuiste líder, te vas a crecer como pavo y vas a querer lo que tú quieres hacer. Te vas a querer pasar sobre encima del pastor. De que soy el diácono. Estás equivocado. El pastor podrá tener 10 líderes, pero él sigue siendo la cabeza principal después de Cristo de la iglesia. Pero muchas veces se están haciendo las cosas al revés. Ya los líderes de estos tiempos están haciendo las cosas y muchas veces sin consultar a su pastor. No, que son líderes. Y hay pastores que dejan que los ministros hagan y deshagan y no pone autoridad en la iglesia. Y todo eso se va a rendir cuenta ante Dios. Aquellos 12 apóstoles, cuando eligieron los diáconos, ¿por qué? Porque ya la iglesia había crecido, el pueblo de Dios había crecido, en cual los griegos comenzaron a criticar, a señalar que aquellas viudas eran desamparadas. Pero ellos, ¿cómo se iban a preocupar en la mesa y dejar la palabra de Dios a un lado de predicarla? Así mismo en el pastor, muchas veces no tiene que dejar de predicar
por estar ahí en un solo lugar. Por eso que tiene sus líderes. ¿Para qué? Comience a hacer. Si el pastor no alcanza o no puede ir a visitar a los hermanos que se quedan, o a algún hermano que esté enfermo, ¿a quién toma? Los líderes. Ustedes como líderes tienen la obligación de ir a hacer visita a los hermanos. Pero antes de ir a visitar a un hermano, ¿qué tiene que ir? Pastor, me voy a la casa de Juanita, porque no ha llegado 3 días a la iglesia, hay que ir a visitar. Pastor, Epifanio se quedó, ya no viene, vamos a visitarlo, puede ser que volvió a su andanza, vamos a ver qué pasó. Pero ¿qué dicen en estos tiempos? La salvación es individual, ya conoce la palabra y ya sabe. Claro que conocemos la palabra, pero tú no sabes que el que conoce más la palabra es que el más rápido va a caer. Porque se le va a subir el orgullo, el ego, y a ese hay que cuidarlo más que al que está recién aprendiendo. Porque el que está aprendiendo va a aprender lo que hizo el hermano. El que está aprendiendo va a hacer lo que está haciendo el diácono, los líderes. ¿Por qué? Porque ellos son ejemplo de los hermanos. Es como el padre y el hijo primero, el mayor, es el ejemplo de quién, de todos los hermanos, el más pequeño. Y ellos van a imitar lo que hace el hermano. En las congregaciones es así mismo. Pero lastimosamente, ¿qué hay? Las cosas al contrario. Habla aquí que no puede ser calumniador a las mujeres. No solamente hablemos de la mujer, también de los hombres. ¿Qué quiere decir en el cuento y en el chisme? Y muchas veces los líderes son más chismosos que mandados a hacer, tanto hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque ya se sienten superior. Ya ellos quieren vestirse con buena ropa, quieren estar en los primeros asientos para que todo el mundo lo vea que son líderes. Y acordémonos y veamos al líder de líderes, que se llama Jesús de Nazaret, cuando estuvo aquí en la tierra. Él comió con los reyes. Él acaso dijo, deben de comer a mí primero, denme el mejor banquete porque soy el rey, el hijo del rey, soy el poderoso, el que viene a salvarnos. Él no vino a ser servido, vino a servir. Pero más nosotros que hacemos las cosas al revés, queremos que nos sirvan y no queremos servir. Y el que no sirve en el reino de Dios no va a llegar a la patria celestial, porque va a ser por gusto el trabajo. Podrás tener 10, 20, 30 años en el evangelio, va a ser en vano. Podrás ser pastor, obispo, profeta, podrás hacer lo que tú quieras hacer, pero si no eres humilde y no le sirves a Dios, es por gusto. Los ministerios no llega ni te lleva a la salvación. Si Dios te va a dar un ministerio, te ha dado y te lo revela, cuídate. Porque si tú no llevas a cabo lo que te dice el Señor, eres el primerito que vas para abajo. El diácono, el líder, ¿quién son esos? Ya me eligieron como diácono, me eligieron como líder, ahora sí ya tengo un cargo en la iglesia. La gente son tan sinvergüenza que no van a buscar a Dios y no van a buscar cargos. ¿Y de qué te sirven los cargos si tú no eres conforme al corazón de Dios? Serás desechado. Porque ni aún tu casa la tiene sujeción, ni aún tus hijos te obedecen, ni tu esposa, ni el perro, ni la cucaracha que tienen te hacen caso. Muchas veces le puedes pegar a tu esposa, le puedes pegar a tu esposo, hará lo que te dan en gana en la intimidad.
Pero vienes a la iglesia ¿a qué? A querer aparentar lo que no eres. ¿Y tú crees que eso va a ser agradable a Dios? Tenemos que ser humildes. Claro, nos airamos, pero dice la palabra de Dios, airaos, pero no peques. ¿Qué quiere decir? Te puedes enojar, pero no le puedes pegar a tu esposa. Podrás tener enojo, no puedes llegar a tu casa y pegarle a tus hijos para quitarte lo que tú tienes. Y ahí vienes a pararte, ahí con orgullos. Porque el cristiano de este tiempo es como Satanás, que Dios lo reprende en su palabra. Es orgulloso. Ya soy líder, ya tengo lo que yo quise. Mientras que tu vida la tienes desordenada. No soy perfecto. Cometo errores como cualquier ser humano. Un airado como cualquier persona, y estoy en cuya presencia de Dios. Pero por eso a mí yo no puedo decir soy esto, soy el otro. Para ver, tengo que analizarme. Muchas veces tomamos los ministerios o los dones a nuestra propia conveniencia. Por eso nos dice la palabra de Dios, dice los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado mucho al vino, no codicioso de ganancia, deshonesto. ¿Qué dice sin doblez? Que no tiene que ser hipócrita, no tiene que ser sinvergüenza, que en la calle andas hecho el gallo bello, en tu casa andas pisándole la cabeza a tu mujer y andas predicando la palabra de Dios, que Cristo sana, Cristo salva, que Cristo liberta, mientras que tú eres peor que mandado a hacer, porque tú no has dejado que Cristo te liberte a ti. Y nos dice también más, y codicioso, que andas codiciando lo que otro tiene, codiciando la mujer de otro, codiciando otro puesto más, dañar el ministerio de otro para quedarte tú. Codicioso cierra muchas cosas, muchas formas nos cierra. De ganancia deshonesta, que estés robando. Que tú en un negocio, en vez de hacerlo derecho, vas a robar. Vas a delinquir. Que lo que tú tienes lleva a la mesa de tu hogar no es tuyo, sino que le has quitado a alguien. ¿Cómo le vas a dar el alimento a tus hijos, un pan, si le has robado a alguien, te ha ganado un dinero deshonesto? ¿Cómo vas a traer ofrenda al alfolí si ese dinero viene deshonesto? Ese es uno de los requisitos de lo que Dios nos manda, tanto para hombres, para mujeres, para cualquier cargo que tú quieras tener en la iglesia. Si tú ahorita tienes un cargo y ves que no rinde estos requisitos, lo más factible es, pastor, aquí está el cargo, porque no puedo, porque yo le pego a mi mujer, yo le quito la plata a mis hijos, yo robo, hago esto y no puedo ser líder, porque no estoy rindiendo los requisitos. Y aunque te digan, no, es que tienes que ponerte, porque nada, porque Dios no te da la aprobación. Amén. Dice en el 9, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia,
y estos también se han sometido a prueba primero, y que entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Qué nos dice que guarde? Dice la fe. Dice que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Todo nos apunta a un solo: rectitud. Si tú hablas de fe, tienes que tenerla. Así sea que tú no tengas que comer, tú tienes que decirle: Señor, gracias, yo sé que tú no me vas a hacer que me falte el alimento de mi hogar, y Dios te va a manifestar. Si tú hablas de fe, tienes que demostrar. Amén. Si tú hablas de autoridad, tienes que demostrar. Y esto son requisitos que nos manda Dios. Claro que en el camino nos pule, pero ya tenemos que entrar preparados. Ningún soldado entra a una batalla sin ser capacitado primeramente. Porque para que se cuide la batalla, Dios nunca te va a dar un cargo de la iglesia sin antes primeramente haberte preparado y hacerte reconocer en qué estás fallando, para que dejes de fallar y comiences a hacer la obra de Dios. Para que pueda dar un consejo de lo que tú pasaste, de lo que tú viviste, para que puedas darle un consejo a alguien con autoridad. Porque no podemos hablar algo o de dar un consejo de lo que no nos haya pasado o de lo que no hayamos vivido. Para ser diácono, para ser líder, tienes que ser bien puesto por Dios y reconocido antes, primeramente con Dios y después con el hombre, y con los requisitos. ¿Por qué también te da? Porque la gente que está afuera está viendo lo que tú haces, como tú andas, como tú te vistes, como tú eres. Si tú tienes tu familia dentro de la iglesia y te dan un cargo y quieres someter a otra familia y ven que tu familia hace lo que le da la gana, va a ser por gusto. Dice, y más abajo: las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y su casa. Aquí son los requisitos que nos manda. ¿Para qué? Ejercer. Si tú estuviste en una caída antes de que Dios te diera un lugar, un trabajo de la iglesia, ya tienes que dar ese pecado a un lado. Reconciliarte con Dios, reconciliarte con tu familia, primeramente contigo mismo. ¿Para qué? Ejercer. Y eso sí, alineado a la palabra de Dios. No volver al mismo chiquero, sino a separarte del chiquero y caminar. ¿Por qué? Porque son requisitos que Dios nos da, pero en estos tiempos nadie los rinde y quieren ser diácono. Algunos sinvergüenzas quieren ser pastor, quieren ser profeta, quieren ser evangelista, quieren ser apóstol, quieren ser maestro. Una cosa es que queramos, otra cosa es que Dios nos dé y rindamos los requisitos. Los pastores no tienen que ver el que da más. Pastor tiene que ver el que está más sometido a Dios. Ese tienes que ver, tanto en la iglesia, en su casa. Yo les puedo decir en este momento a ustedes así:
Yo oro 10 veces al día. Yo oro 23 horas al día. Una cosa que yo lo diga. Otra cosa que yo lo haga. Pero yo lo digo para que la gente diga, wow, ve ese ministro. Ya mismo tienes alita y va a volar. Cuidado, va a ser como el día que no va a haber muerte. Ver la muerte, sino que va a venir un carro de fuego y se lo va a llevar. Cuidado, va a ser como Enoc, que caminó con Dios hacia la patria celestial. Todas las cosas que decimos y hacemos, Dios nos tiene tomado en cuenta. Con la boca tú puedes bajar el cielo. Con la boca tú puedes decir que el sol lo va a pintar de azul. Con la boca tú puedes decir que el cielo lo va a pintar de amarillo. Que tú con tu boca puedes decir que el agua ya no va a ser transparente. Con tu boca podrás decir que la tierra ya no va a ser redonda sino cuadrada. Porque lastimosamente el hombre en este tiempo es más lo que habla que lo que hace. Y no le importa dañar el trabajo de nadie, ni el testimonio de nadie. ¿Para qué? Para estar él en el primer puesto. Estos son los requisitos de los diáconos. Y no te confunda que también son los requisitos para cualquier trabajo que Dios te ponga dentro de la iglesia. Hasta para barrer tienes que rendir requisitos. Muchas veces dicen los pastores, hay pastores, cuando yo era oveja, yo lavaba los baños, lavaba esto, y de ahí el Señor me sacó como me dio el pastorado. ¿Por qué? Porque vino Jesús no a hacer servicio, sino a servir. Y yo hice así mismo. El Señor te da el don y el ministerio conforme Él quiera dártelo en cualquier área. Y la gente escucha, entonces yo voy a barrer así mismo para que me den el pastorado. Yo voy a barrer así mismo, voy a hacer así como Él dice para ser diácono. Conforme a lo que tú vas a trabajar, Dios que te va a pulir. Si yo te digo que yo lavaba los baños de la iglesia, te voy a mentir. Si yo te voy a decir que yo barría la iglesia, yo te voy a mentir. La barría de vez en cuando, si es que la barría. Pero Dios, ¿dónde me tiene? Porque mi proceso fue muy diferente. Y tampoco le voy a decir, tuve este proceso para que ustedes lo hagan y para que lo tengan, para que no. Cuando yo estaba en la iglesia, siempre me gustaba pararme en la puerta de recibir las personas. Veía a los niños jugar. Escuchaba, a veces me conversaban los hermanos, escuchaba y hablaba. Andaba con el pastor. O sea, mi proceso fue muy diferente. Prácticamente probé el diaconado, liderazgo, como dijo el chavo, sin querer queriendo. Dios me puso como vicepresidente. Pero esos cargos a mí nunca se me subió a la cabeza. Y en cuya presencia estoy delante de Dios. Porque yo sé que lo que Dios me da no es mío, es prestado. Porque el día que yo parta de este mundo, vuelve a la mano de Dios. Y cuando esté delante de la presencia de Dios, yo no lo sé, Señor, yo fui de todo, pero tienes que ponerme en un lugar, ¿no? No nos confundamos las cosas. Y aún me falta el requisito para ser un siervo aprobado delante de Dios. Y eso nos falta a cada uno de nosotros.
Y tenemos que aprender a reconocer y entender cuál es el requisito que te falta para poder ser un buen siervo delante de Dios. Ser una oveja tiene que tener su requisito. Porque no puedes andar como te dé la gana en la calle y llegar a la casa de Dios como que no haces nada. Porque si... Y no puedes andar como te da la gana. Y ni aún eso podemos entender. Ni aún podemos eso ver. Ya soy cristiano. Soy cristiano, ya me entregué al Señor. Ya no voy, ya no bebo, ya no hago esto, no hago el otro. Ya cargan una Biblia más grande que ellos. Y el primer error que hace un hermano es combatir la palabra de Dios con otro hermano. Que la palabra dice esto y la palabra dice acá y van ahí. Hasta que salen discutiendo y se van y quedan enemigos. Esto no es así. Para ser oveja tienes que tener requisitos. Para ser líder tienes que ser requisito. Para abrir la puerta tienes que tener requisitos. Para todo tenemos que tener requisitos para ser unos siervos aprobados delante de Dios. Y no dejarnos ver, llevar por la vista, como el profeta Samuel cuando fue a elegir al segundo rey, sino verlo por lo que está internamente dentro de él. Y pedirle guía al Señor, que Él sí nos va a dar. Pongámonos sobre nuestros pies. Amén. Para orar por la palabra. Porque muchas veces nos confundimos las cosas. Muchas veces vemos a un hermanito, a una persona que supuestamente es en rectitud, pero es más chueco que una curva. Y toda mala decisión que tú tomes a elegir a un ministro, tú vas a rendir cuenta ante Dios, porque tú vas a dañar ¿qué? A ese varón o a esa mujer y a la iglesia, lo que Dios te puso en tu mano. Amado Dios y buen Padre Celestial, te doy gracias primeramente por tu palabra, Señor. Es tu palabra que tú me has dado, Señor, en cual tú me has enseñado en este momento que verdaderamente para ser unos siervos, para ser un ministro delante de ti, para tener un cargo, tengo que tener un requisito, Señor. Muchas veces, Padre amado Dios, queremos y anhelamos tener algo, Señor, para servirte, pero muchas veces no conocemos ni el significado, Padre Santo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos siga abriendo los ojos, Señor, con tu palabra. Síguenos alimentando cada día más con tu enseñanza, Señor. Para que en el momento de ejercer el trabajo que tú nos pongas en nuestras manos, ejercerlo conforme a tu santa voluntad, Señor. Para poder rendir cuentas delante de ti el día que nos presentemos, Señor. Para poder gozarnos delante de tu presencia, Señor. Porque entre más cargos que tú nos das, son más cargas, Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que afrontar muchas tentaciones. Porque tenemos que afrontar muchas cualidades, Padre Celestial, que tú nos das. Te pido, Padre, que en este momento, Señor, no haya abierto los oídos, no haya abierto los ojos, Señor, con tu palabra y que estas palabras hayan seguido y siendo marcadas en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí presentes. Te pido por cada uno de mis vecinos que viven alrededor de esta casa de oración. Te pido por cada persona que escucha la voz de este parlante, por los que se conectan por unas redes sociales, Señor, que estas palabras hayan sido marcadas en su corazón, Señor. Y si hay algún hermano que haya escuchado este mensaje y sienta, Señor, que no rinden y no tienen los requisitos, Señor, y que el momento vayan a entregar su cargo, Señor, recíbeselo, Padre. Porque aún ese hombre o esa mujer no es digno, Señor, y no ha rendido los requisitos, Señor. Porque servirte a ti no es como servirle a cualquier trabajo, Señor. Servirte a ti no es como servirle a cualquier hombre.
porque le vamos a recibir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, Señor. A Él le vamos a servir. Y si te vamos a servir, tenemos que servirte, Padre. Lo más santo, lo más puro, Padre amado, Dios eterno, Señor. Porque tú eres santo, tú eres puro, Señor. Tú eres el santo, el Rey de Israel. Tú eres el grande y maravilloso, mi Señor Jesús de Nazaret. Tú eres el grande y maravilloso amigo, Espíritu Santo de Dios. Te doy gracias por tu palabra, Señor. En este momento vamos a salir de tu casa, Señor, pero no de tu presencia. Te pido, cuídanos, resguarda nuestra salida, resguarda nuestros lechos, resguárdanos, Señor, a donde vamos a ir, Señor. Y que la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo repose en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Aparta de nosotros todo peligro, toda maldad y toda tentación, Señor. Y que la presencia del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo acampe en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.